¿Escuchan? Bendiciones en esta hermosa mañana. A veces se le olvida a uno que tiene mascarilla. Y yo estaba aquí, según yo, con una sonrisa a todo mundo y nadie me ve. Solo me dan los ojos chinos. A todos nos pasa, ¿verdad? En esta mañana venimos primeramente a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Así que con esa reverencia y con ese amor quiero que se pongan en pie. Pónganse en pie y denle un fuerte aplauso al primer invitado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bienvenido Jesús en este lugar, ahí en su casa, donde nos puede estar viendo también. Póngase en pie y dígale: Señor, bienvenido, bienvenido eres. Un poco más fuerte, es al Señor. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Qué hermoso es glorificar y alabar el nombre del Señor. ¿Y cómo nosotros conocemos más a nuestro Señor? ¿Cómo aprendemos más de Él? Por medio de su palabra, al único que es digno, que vive y que reina. ¿Y cómo lo conocemos más? Por medio de su palabra. Vea qué bonita esta Biblia que me prestaron, porque yo traigo todos los versículos aquí en mis notas para un poco más de rapidez, para no estar buscando. Pero vea qué bonito como me prestaron esto y yo vi si realmente esta persona arma la palabra. Vea cómo la envuelve, cómo la chinea, ¿verdad? Así nosotros, cuando amamos realmente la palabra del Señor, no solo la atesoramos físicamente, sino en nuestro corazón. Y cómo nosotros conocemos más al Señor. Y voy a empezar compartiendo un versículo que me encanta, un versículo que realmente llega a mi corazón y no tiene nada que ver con la prédica, sino es directamente con la palabra del Señor. Lo podemos encontrar en Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué? Nunca, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca es nunca. Y no es solo leerlo o echarle un vistazo, sino meditar, escudriñar, buscar. Sino que de día y noche meditarás en él para que guardes, no solo leerlo, no solo escudriñar, sino guardar en nuestro corazón y hacer conforme a todo en lo que él está escrito. Hacer conforme, poner en práctica lo que nos dice la palabra del Señor. No solo leerla, no solo escucharla, sino poner en nosotros un actuar de la palabra del Señor. Porque entonces, ¿qué? Así vas a hacer prosperar tu camino, ese camino espiritual, esa lucha diaria que tenemos de ese camino, de ese trayecto conforme al Señor. Y todo te saldrá bien. Qué hermosa guía. En Romanos 10:17 nos dice que cómo viene la fe, cómo hacemos crecer nuestra fe. La mayoría de nosotros pedimos: Señor, dame fe, pero la misma palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y qué vamos a oír? La palabra del Señor. Eso es lo que vamos a escuchar. No seamos como alguna vez en Oseas 4:6 pasaba en ese entonces y pasa actualmente. El pueblo perece por falta de conocimiento. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí puedo seguir. Todo está inspirado por la palabra del Señor. Toda esa escritura es inspirada de Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Este manual, un manual de vida diario que tenemos que escudriñar, que tenemos que buscar. Y en Hebreos 4:12, me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Nos dice: pues la palabra de Dios es viva. Sabemos que es viva porque hoy yo puedo leer versículos que vayamos a leer o esta historia que vayamos a ver, y usted mañana la vuelve a leer y le va a llegar diferente a su corazón. Es una palabra viva y poderosa porque viene del Señor. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque penetra el alma, nos dice la Nueva Traducción Viviente. Penetra el alma y penetra el espíritu y entra en las articulaciones y hasta en la médula de los huesos. Es increíble. Deja al descubierto los pensamientos y
los deseos más íntimos de nuestro corazón. Así que gloria al Señor, porque sin esa palabra no tuviéramos nada. Dios nos dejó su palabra, nos dejó su Santo Espíritu y con ello tenemos las armas suficientes en todo momento para que vivamos conforme a su voluntad y podamos vivir en este planeta. ¿De quién era esto? Se le pueden... Bueno, ya puede venir por... Está lindísima, ¿verdad? Realmente atesora la palabra. Yo tengo una casa, pero son muy grandes. Gracias, hermano. Entonces, en esta mañana quiero que dispongamos nuestro corazón a recibir la palabra del Señor, esa palabra viva y eficaz. Disponga su corazón ahí donde quiera que esté, en su hogar o cuando, en el momento que pueda ver esta palabra, para que llegue a su vida, llegue en ese momento que usted necesita y realmente le dé la gloria y honra, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una guía imprescindible para nosotros y esta guía habla del Señor Jesús. Todo es por Él y para Él, no, ni siquiera es para nosotros, es por el Señor Jesús. La palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada para el Señor. Amén. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo a un personaje que todos conocemos, un personaje que tiene hasta canciones, y los que ya son entraditos de años, así como yo, no soy tan joven, era como dice el Paz, habíamos escuchado hasta canciones de este personaje. A ver quién, Víctor, póngame ahí la canción de Barty. ¿Ya han escuchado? Si no la han escuchado, escúchenla, es un tema lindísimo. Bartimeo. Levante la mano, ¿quién la ha escuchado? ¿Tan poquitos? Bartimeo, ciego por ver. Qué hermoso tiempo es eso, ¿eh? De verdad, fue precioso. Gracias, Vic. Ese personaje de Bartimeo que lo podemos encontrar en 3 evangelios, los evangelios sinópticos de Lucas, Marcos y Mateo. Ahí podemos encontrar esta hermosa historia y aunque usted tal vez la haya escuchado antes, la haya escuchado hasta en canciones como vimos en la canción de Bartimeo, hoy vamos a verla de una forma diferente, la vamos a escudriñar, la vamos a estudiar y esta palabra va a llegar a nuestro corazón. Amén. A mí, digamos, de los 3 evangelios se parecen mucho los relatos, pero el que más me gustó es el de Mateo. Perdón, el de Marcos. El de Marcos 10, del 46 al 52. Y quise hacerlo un poquito diferente, no quise desglosarla tanto como en puntos, sino que en forma de narración, conforme vayamos viendo lo que dice la palabra. Vamos a leerlo todo primero y después conforme lo vayamos viendo, vamos desarrollando qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta historia de Bartimeo, qué es lo que el Señor nos quiere regalar en esta hermosa mañana o en este momento que usted pueda verlo, esta hermosa palabra de Bartimeo. En Marcos 10, del 46, ¿ya lo tienen ahí? Dicen amén. Dice la palabra que entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Me gusta más, como lo dice Marcos, porque ni en Lucas, sí, como lo dice Marcos, porque ni en Lucas ni en Mateo nos dice el nombre de este ciego. Y realmente vemos que era una persona conocida. Le dicen Bartimeo, y no solo es Bartimeo, sino es hijo de. Y en la palabra del Señor a veces usaban prefijos para identificar hijos de personas como Jamín, que era hijo de Jamín, y Bar puede ser un prefijo de hijo de Timeo. Vemos que esta persona era conocida en el pueblo. Y yo me puse a meditar y con toda la razón tenían que darle nombre a este ciego. Porque no sé si ustedes han visto en películas, no sé, por ejemplo, en el del Viejo Oeste, donde iban a estafar a las personas y les ofrecían como unos tarritos que tenían agua, pero esos tarritos eran disque milagrosos. Entonces esta persona iba con otras personas, las metían en el público
y ofrecían su milagro. Entonces a esa persona que venían con ellos, dice que tomaba el agua y ya era sano. Entonces así engañaban a la gente. ¿Por qué Marcos le da ese nombre a esa persona? Porque es una persona conocida en el pueblo. No era nadie extraño, no era nadie que llevaron ahí para que vieran que Jesús hacía un milagro. Era alguien conocido, un mendigo de toda la vida. Y no solo esto, tan conocido que conocían hasta el papá de Bartimeo, que se llamaba Timeo. Dice el 47 que oyendo que era Jesús de Nazaret, Bartimeo, oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir, estas palabras, desde que empecé a leerlas, no he podido sacarlas de mi mente. Me acuesto, me levanto y escucho nuevamente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Son unas palabras que han estado en mi corazón y no he podido sacarlas de mi mente. Y el 48 nos dice, y muchos le reprendían para que él callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. El 51 nos dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a ir poco a poco narrando nuevamente esta historia. Cada paso que va Bartimeo es algo que hoy en día puede calar en nuestra vida. Que hoy en día podemos aprender realmente de esa actitud de Bartimeo conforme a la presencia del Señor. Y lo primero que podemos ver es que no importa quién eres, no importa dónde está, no importa dónde estás, no importa tu pecado, no importa que haya sido antes, el Señor Jesús va a pasar. Estás. No importa en qué situación estás en este momento, no importa lo que estés sintiendo, no importa si estás aburrido, amargado, desolado, deprimido, el Señor Jesús va a pasar de tu estado. Así como pasó por donde estaba Bartimeo, y la palabra de Dios nos dice en Marcos 10:46 que el Señor vino a servir. En ese entonces y hasta que no venga nuevamente, el Señor sigue sirviendo a nosotros. Pero no se me confundan, no es algún servicio de algo material, no. El Señor viene a servir en nuestro corazón, en nuestra alma, para que recuperemos nuevamente esa comunión directa con el Señor. Eso es lo que viene el Señor a servir en ese momento. Y es algo impresionante el saber que no importa la condición en que estemos, no importa el lugar, el Señor va a pasar por donde tú estás. Y vemos en el 47 que el mendigo oyó. Bartimeo oyó, era Jesús. ¿Y cómo viene la palabra del Señor? Por el oír. En Isaías 55:3, una palabra que vimos en el estudio del martes, nos dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Y cuando nos dice la palabra de Dios, inclinad vuestro oído, ¿a qué se refiere? ¿Qué es inclinar vuestro oído? Lo puedo poner como un ejemplo. Cuando queremos escuchar un chisme, ¿verdad? Ahí a un par de cuartos más cerca, o queremos escuchar algo, ¿qué es lo que hacemos? Callamos a todo el mundo y prestamos oído, así inclinamos nuestro oído, tal vez un poquito así perfilado para ver si la curva llega mejor, ¿verdad? Inclinamos así, a ver si escuchamos eso, y con el Señor tenemos que prestar atención, inclinar nuestro oído muy minuciosamente para escuchar que Jesús está pasando por donde tú estás. Y eso es lo que hizo Bartimeo. Él oyó que Jesús iba pasando por donde él
estaba. Y en el 48, adivinen qué pasó. Como era un mendigo, era despreciado, a nadie le importaba Bartimeo. Empezó a llamar al Señor Jesús. En ese momento lo empezaron a callar, lo empezaron a silenciar. Y adivinen qué hizo el ciego Bartimeo. ¿Qué hizo? El ciego se hizo sordo. El ciego se hizo sordo. Él no le importó, no escuchó nada. Cuando empezaron a callar a Bartimeo, él no le importó nada. No le importó lo que las personas decían, que lo callaran, porque era despreciado, porque él no era nadie para poder llamar al Señor Jesús. Pero él, en su corazón, ni escuchaba esas palabras. Y podemos ver en el Salmo 18:6, podemos ver que podemos comparar ese clamor que tenemos, el cual Bartimeo puede hacer. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó desde su templo. Bartimeo clamó y el Señor lo oyó. Tú clama al Señor, él te va a escuchar. Y llegó delante de él y de sus oídos. Y aunque la gente te quiera callar, aunque las personas te traten de legalista, te traten de retrógrada, te traten de antiguo, te traten de qué pereza, qué aburrido, no te calles. El Señor está ahí. Clama al Señor y dile: Jesús, así como Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia en este momento que necesito de ti. Porque lamentablemente vivimos en este mundo y todo lo que está en este mundo nos quiere apartar del Señor. Todo lo que está en este mundo nos quiere apartar del Señor. Por eso no tenemos que dejarnos callar. Cuando la gente nos quiera callar, cuando hayan envidias, cuando hayan celos, cuando haya pecado, cuando los deleites de los placeres mundanos, todo lo que hay en este mundo que te quiera callar, grite más fuerte, dígale: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el ciego no pudo ver a Jesús, pero vemos que no era tan ciego, porque inmediatamente le clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él podía estar ciego físicamente, pero él podía ver al Señor con sus ojos espirituales. Y vemos cómo era la situación de Bartimeo antes de conocer a Jesús. Mendigo, desolado, despreciado, porque las personas no querían ni apoyarlo. Estaba aparte, tirado en el camino, recogiendo de si pasaba alguien le daba, y si no, no. Y esa era la situación antes de que Jesús pasara por ese momento, antes de que Jesús pasara por ese instante. Y yo no sé qué es lo que hay en sus corazones, pero cierren un instante sus ojos y dígale: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Ten compasión de este pobre, ten compasión de este pobre pecador, ten compasión, ya no puedo más. Lo intento, Señor, ya no puedo más. Jesús, Hijo de David, dile en su corazón, es lo más íntimo de tu ser: ten compasión de mí, estoy cansado, deprimido, desolado, aunque tengo muchas personas cerca, me siento solo, me siento mendigando. Dile ahí: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, es nuestro clamor al Señor. Y en el 49 nos dice unas palabras potentes que tenemos que escucharlas, y podemos ver dos tipos de personas: los que los estaban callando y los que le daban ánimo. Pudieron haber, la palabra no nos dice, pudieron haber sido las mismas personas que le decían: cállese, cállese, no diga nada. Y ya cuando vieron que Jesús le dijo: llámelo, no, tenga ánimo, vamos, llámelo, no sé, ¿verdad? Pero pudo haber sido otro tipo de personas también que le daban ánimo a Bartimeo. Y dice la palabra que entonces lo llamaron y le dijeron: ten confianza, él te llama, ten confianza. Y Bartimeo, él no le faltaba confianza. Él no le faltaba nada, él estaba deseando nada más estar en la presencia del Señor para tirársela enseguida. Pero las mismas personas que estaban ahí alrededor
con Jesús le dijeron: Bartimeo, ten confianza, Él te llama. Y aunque a veces nos cuesta tener confianza, nos cuesta tener fe, Él siempre nos llama a su presencia, nos llama a no estar preocupados, a no tener desánimo, nos llama a luchar por nuestra familia, nos llama a orar, nos llama a leer la palabra, a escudriñar. Y el Señor te llama en todo momento. El Señor cuando pasa te llama. Él no se va a quedar callado. Él te llama y Él te anhela. Él nos anhela mucho más de lo que nosotros lo anhelamos a Él. Él quiere estar más contigo de lo que tú quieres estar con Él. La presencia del Señor está pasando. Él te llama. Y entonces Bartimeo, sin dudarlo, vemos en el 50, Bartimeo, sin dudarlo, con todo su ánimo y con todas sus fuerzas, tiró y dejó lo único que tenía. Lo único que él tenía en este mundo. Al ver Bartimeo que Jesús escuchó su clamor, al ver Bartimeo que Jesús lo estaba llamando, arroja su capa. Y unas historias antes, en Marcos, vemos la historia de un joven rico que le dice a Jesús que él hacía todos los mandamientos y que tenía que hacer más para seguirlo a él. Y recordando esa historia, vemos que Jesús le dijo a este joven rico: deja todas tus pertenencias y ven y sígame, eso es lo único que te falta. ¿Y qué hizo el joven rico? No quiso, no escuchó a Jesús, porque el amor que él tenía más por sus pertenencias físicas le ganó. Y se fue y no siguió a Jesús. Y Bartimeo, aunque solo tenía una capa, era lo único que tenía, igual que ese joven rico. Bartimeo dejó todo lo que tenía. Esta capa que en ese tiempo lo identificaba como mendigo porque tenían que usarla. Ellos en la mañana tiraban su capa para recoger las limosnas y en la tarde lo usaban para cubrirse. Pero esta capa o talit, creo que se llamaba, ellos no podían quitársela porque era algo que lo identificaban a ellos como mendigos. Y vemos que Bartimeo dejó su capa, se levantó enseguida porque Jesús estaba llamando. Y entonces, ¿cuál es tu capa? ¿Cuál es esa capa que se ha convertido en coraza en tu corazón? ¿Cuál es esa capa de odio, de rencor que no te deja llegar al Señor? ¿Cuál es esa capa que te aferra a seguir mendigando? ¿Cuál es esa capa que tienes que dejar ir? Puede ser un pecado, puede ser un vicio. Esa capa que te sigue arrastrando y no te deja llegar al Señor. Esa capa que se ha vuelto en una coraza en todo tu ser, que te ha vuelto ciego para no ver al Señor. Esa capa que tienes que dejar, esa capa que tienes que soltar, esa capa que al momento que tú la dejes ir, vas a ver nuevamente al Señor. ¿Cuál es esa capa? Pide al Espíritu Santo del Señor que te muestre si hay alguna capa que tienes que soltar, algo que tienes que dejar ir, que te está aferrando a seguir mendigando y no poder ver realmente lo que el Señor tiene para ti. ¿Cuál es esa capa? ¿Han sentido que hemos sentido? Yo he sentido que he tenido capas que he tenido que dejar, soltar. Y a veces nos cuesta porque estamos muy conformes mendigando, estamos muy tranquilos con esa capa. No queremos nada del Señor. Y como dice el título, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y tenemos al Señor al frente, pero esa capa nos oculta su presencia. Tenemos al Señor ahí en nuestro hogar, con esas bendiciones que nos llueven día a día, y esa capa nos sigue ocultando la presencia del Señor. Amén. Y vemos en el 51 una pregunta que puede ser lógica. Porque el hombre estaba ciego, muy posiblemente llegó donde Jesús así
¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? No podemos pensar que es algo lógico. Estoy ciego, pero el Señor es maravilloso, es misericordioso en su presencia. Siempre nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque ¿qué pasa si el Señor le da esa sanidad a Bartimeo y él no quería ser sano? Él ya no quería estar, él puede pensar, ay, ya el Señor me sanó, ya puedo ver, ahora voy a tener que buscar trabajo, porque estaba muy tranquilo aquí mendigando. Ay, ¿para qué me sanó? Ahora voy a tener que ver a la suegra. Ya, solo me bastaba escuchándola. No, ¿verdad? Pero el Señor muy sabiamente le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, Bartimeo le dijo al Señor lo que él quería. Era el único deseo de su corazón. No dice, la palabra del Señor no nos dice cuánto tiempo Bartimeo estaba ciego, no nos dice cuántos años, pero sí sabemos que era un mendigo conocido. Y el Señor le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué quieres que haga el Señor por ti en esta mañana? Y dejemos de un lado el mundo, dejemos de un lado nuestras preocupaciones físicas, carnales. ¿Qué quieres que haga el Señor en tu corazón por ti en esta mañana? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti en tu vida espiritual en esta mañana? Y como Bartimeo, le tenemos que decir, Señor, que pueda verte, pueda abrir mis ojos espirituales. Y ese es el mayor milagro que el Señor puede hacer, abrir los ojos espirituales de una persona y que podamos verlo, podamos sentirlo, podamos anhelarlo. Y dígale al Señor ahí donde quiera que usted esté y aquí en este momento, ¿qué quieres que el Señor haga por ti? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti en su corazón? ¿Qué anhela? ¿Qué anhela realmente tú? ¿Cuál es el deseo más grande que tú tienes? Porque lo que Bartimeo le pidió a Jesús era lo que él más anhelaba en su vida, poder ver. Y eso, como Dios escudriña nuestros corazones, él sabía ya la respuesta de Bartimeo, pero él no lo iba a hacer por hacerlo, sino que él quería escuchar y sentir el clamor de Bartimeo. Y le dijo, Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y eso es lo que Él nos dice siempre. Y aunque nosotros pedimos muchas cosas superficiales, que son preocupaciones diarias, que es normal y no está malo pedirlas, ponerlas delante del Señor y sabemos que Él va a tener control. Pero la pregunta más clave, así como se la hicieron a Bartimeo, que el Señor no la hace, es, ¿qué quieres que haga por ti? Cada uno en su corazón sabrá. Y yo, en forma de testimonio, lo que digo al Señor es, Señor, que pueda verte, que pueda verte. Porque cuando yo puedo ver al Señor y puedo leer la palabra y si me alumbra los ojos a la palabra, todo lo demás, perdón la expresión, me pela. Perdón la expresión, pero cuando yo puedo ver al Señor y puedo ver su palabra, todo lo demás, todas las preocupaciones, todo esto que viene y va, no importa porque sé que el Señor está ahí conmigo y estoy agarrado de Él. Y así como Bartimeo le dijo al Señor, es lo que tenemos que nosotros decirlo, pero con lo más profundo de nuestro ser, hinclados y implorando, decir, Jesús, Jesús, hijo de David. Así como lo dijo Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero que pueda recuperar mi vista, que pueda verte nuevamente. Y en el 52 vemos algo maravilloso. A mí me encanta, algo que me encanta de Jesús es que Jesús es aquí. Jesús no dice, no, váyase una semana y cuando venga lo salvo. No, Jesús es la persona más diligente que pueda haber. Él inmediatamente, ¿qué? Usted está muerto, pum, levántese, camine. ¿Usted qué quiere ver? Pum, bueno, vea, vaya. Ya, inmediatamente. Así trabaja nuestro Señor, diligentemente, en todo momento. Él hacía los milagros y no daba vueltas, no le daba pensamiento, no pensaba nada más. El Señor es así. Y me encanta cómo entonces llega Bartimeo y le dice, Jesús, hijo de David, que yo pueda recuperar la vista.
Y Jesús le dice a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Vea las palabras del Señor. El Señor, ¿por qué el Señor no le dijo, vete, tu fe te ha sanado? ¿Cómo salvado? ¿Y qué va a pensar Bartimeo? ¿Salvado de qué? Si yo lo que le pedí fue vista. Pero Bartimeo sabía y no dudó en ningún momento. Dijo, vete, tu fe, esa fe que viene por el oír, esa fe que viene por la palabra del Señor, esa fe que vino porque tú escuchaste de mí, te ha salvado. Y no solo le dio la vista física, sino le dio la salvación eterna y lo hizo hijo de él en ese preciso momento que Bartimeo lo aceptó en su corazón y abrió sus ojos a él. Tu fe te ha salvado. Dios va más allá. Porque siempre cuando aceptamos al Señor, Él no se queda con lo que nosotros le decimos nada más. Él va más allá y Él sabe lo que cada uno necesita. Y cuanto más este mayor milagro de la salvación. Y vemos cómo en ocasiones estamos nosotros al revés de Bartimeo. En ocasiones podemos ver todo, pero estamos ciegos espiritualmente. No vemos al Señor y vemos cómo el Señor, cuando llegamos a sus pies de verdad, de corazón, de compasión, no por nuestros deseos del mundo, sino por nuestros deseos de amar al que hace milagros. No amar el milagro, sino amar realmente al que hizo el milagro, atesorar en nuestro corazón, atesorar en nuestro corazón al que hizo ese milagro. Y en la última parte, pero me gusta más cómo lo dice Lucas 18:43, vemos que el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. El Señor no le dijo, sígueme como a otros, como al joven rico. Al joven rico le dijo, sí, vete. Al joven rico le dijo, deja todo, ven y sígueme. Pero vea lo que le dijo a Bartimeo. Le dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. En el 52 de Marcos le dijo, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, en el 52 de Marcos. Pero, bueno, veamos esa parte, vete, tu fe te ha salvado. Vemos que él sabía que no tenía que decirle a Bartimeo que lo siguiera. ¿Por qué? Porque Bartimeo iba a tener ese corazón agradecido. Y él sabía que Bartimeo no iba a buscar el milagro, sino iba a buscar al que lo salvó, porque lo amó. Y vemos en Lucas 18:43 que dice que luego Bartimeo vio al Señor. ¿Y qué hizo inmediatamente? Y le seguía. Y aunque el Señor, podemos ver en el otro relato de Marcos, que el Señor le dijo que vete, él le seguía. Él no podía dejar de estar y ver al Señor. Y le dice que, y luego vio y le seguía y glorificó al Señor en el 18 de Lucas. Le seguía y dando gloria y honra a Dios. Dando gloria, honra al Señor. Bartimeo sabía quién era él. Y aunque, imagínense qué precioso, si Bartimeo nunca había podido ver, imagínense lo que era sentir en su corazón. Lo primero que vio fue a Jesús en toda su vida. Y aunque Bartimeo ya lo había visto espiritualmente, porque le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya lo pudo ver y en ningún momento lo dudó. Porque él pudo pensar, bueno, este es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Seguro cuando yo lo vea debe estar vestido con lino fino, sumamente como los reyes de esa época. Y de esa forma humilde Bartimeo vio a Jesús y ni dudó en un instante que era el Hijo del Señor. Porque él no lo estaba viendo con sus ojos físicos, lo estaba viendo de una forma espiritual. Y es como tenemos que ver a nuestro Señor. Y al final, vemos que Bartimeo dejó todo por el Señor, no le importó nada más. Dejó todo lo que él tenía. Ya no iba a ser mendigo. Era la condición antes de conocer al Señor. Ya no iba a ser ese mendigo que estaba al lado del camino, despreciado por el mundo, despreciado por la sociedad, desolado. Dejó todo, se levantó y siguió a Jesús con su nueva vida, buscándolo incansablemente.
Bartimeo recibió su sanidad física y su sanidad espiritual en ese preciso instante. Él dejó su capa, no como joven rico, atesoradas lo que tenía aquí. Él dejó todo lo que tenía y siguió al Señor. Y en esta mañana, en este momento, dígale: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero dejar atrás todo lo que soy. Quiero seguirte a ti. En Hechos 12:1 nos dice la palabra que por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojándonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el 18 de Lucas, al final del 43, dice que todo el pueblo, cuando vio aquello, ¿qué? Dio alabanza al Señor. Bartimeo no fue gritando y diciendo: crean en el Señor y van a ser salvos. No, con su testimonio, con lo que él hizo, las mismas personas glorificaban el nombre de Jesús. Y es como nuestro testimonio puede hablar más que 1000 palabras, que podamos decir nuestras actitudes delante de nuestros familiares, delante de las personas que nos conozcan, de nuestro trabajo, pueden llegar al corazón de ellos y decir: sí, Él es diferente, quiero lo que Él tiene. Y así como Bartimeo con su testimonio, las personas lo veían porque era alguien conocido. Las personas a nuestro lado pueden realmente buscar al Señor y verlo a través de nuestro testimonio, de cómo actuamos delante de ellos. Si somos igual de los del grupo o realmente somos hijos del Rey de Reyes, ese hijos del gran yo soy, dejando atrás todo escándalo, todo oído, que las personas hayan querido callarte en cualquier momento. Y Bartimeo obedeció al Señor, y aunque era ciego, llegó a donde estaba Jesús, convirtiéndose en un ejemplo vivo de la palabra del Dios que nos dice en 2 de Corintios 5:7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 2 de Corintios 5:7. Algo que Bartimeo realmente y literalmente hizo, porque por fe andamos y no por vista. Bartimeo llegó hasta el Señor por su fe, no por vista, porque lógicamente era ciego, no podía ver. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, es que la única forma de llegar al Señor no es por lo que podamos ver aquí físicamente, sino por la fe que tengamos en Él. Y como ya vimos anteriormente, por oír en la palabra del Señor. Qué gran diferencia es acercándonos al Señor para que ese Señor bombero que muchas veces llamamos, que solo lo necesitamos en ese momento, cuando estamos preocupados, en ese instante, cuando estamos afanados, y cuando ya llega tu milagro nos olvidamos de Él. Pero Bartimeo no fue así. Y aunque recibió su sanidad física, él daba gloria y honra al Señor por algo más que solo él sabía que el Señor había hecho en él y en su alma. Él escuchó muy claramente las palabras del Señor que le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tenemos que pedir a gritos al Señor realmente. Tenemos que implorar como Bartimeo lo hizo. Y dejemos de estar mendigando en este mundo, viviendo con las limosnas que nos da este mundo, esa falsa felicidad que nos da en ocasiones, cosas materiales, títulos, cualquier cosa, eso que es pasajero, que es realmente lo que tiene que llegar a tu corazón, que es realmente lo que buscas en esta vida, aparte de lo que podamos ver. Así como Bartimeo, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Y dígale en cualquier momento, dígale: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de este pobre, ten misericordia de esta persona que no soy digno. Yo lo sé, pero así como no despreció a un mendigo tirado al lado de la calle, no va a despreciar a nadie. Jesús no desprecia a nadie. Jesús puede llegar donde tú estás en cualquier momento de tu vida. Y no hay mayor gracia, no hay mayor milagro que la bendición de poder recuperar nuevamente la vista espiritual. No hay mayor milagro que el Señor pueda hacer en los seres humanos que podamos verlo nuevamente.
verlo nuevamente y decirlo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame a poder verte nuevamente. Ayúdame a poder amarte nuevamente. Ayúdame nuevamente a poder atesorarte en mi corazón. Y cuando yo estaba haciendo la palabra del Señor, sí, fue muy conmovido porque el Señor me puso que hay muchas personas, sabemos, me ha pasado, que vivimos la historia de Bartimeo, pero de una forma inversa. De una forma inversa. ¿Cómo es la historia de Bartimeo de una forma inversa? Primero, le servían al Señor y le seguían. Le seguían al Señor y le servían con todo su corazón. Se levantaron, tuvieron ánimo en ese momento. Se quitaron toda capa y todo obstáculo que el enemigo haya querido poner y le servían al Señor. Pero empezaron a escuchar cosas que no tenían que escuchar. Empezaron a escuchar, perdón, pero hasta las mismas personas de la iglesia que no edificaban su vida. Le pedían misericordia al Señor porque se sentían desesperados, solos, y no tenían rumbo. Se sentían perdidos y poco a poco dejaron de escuchar la voz del Señor. Y lastimosamente volvieron a ser mendigos del mundo. Y es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón, que como Bartimeo, seguir adelante, pero tener cuidado de que esta historia no nos pase al revés, que le sirvamos al Señor. Y siempre tenemos que tener esa confianza y verlo a Él y no escuchar al mundo y seguirlo a Él. Y no, ya fuimos nosotros, somos libres por medio del Señor, ¿no es cierto? Ya somos libres. No tenemos que andar mendigando nada del mundo. Ya no somos más mendigos del mundo. Somos hijos de Dios para glorificarlo, para exaltarlo. Y todo lo que usted haga para el Señor puede llenar más su corazón y su vida que todo lo que pueda darle el mundo. Todo lo que usted haga en el servicio para el Señor, desde su más íntimo ser, todo eso lo va a llenar mucho más. Y cuando el Señor está presente en su vida, sus problemas, sus angustias, sus depresiones, su matrimonio, sus hijos, todo eso pasa a un segundo plano porque el Señor, el Rey de Reyes, va a estar ahí, llevando la batuta por ti. Y simplemente lo mayor que puede implorar un ser humano es volver a ver a Jesús nuevamente, que esa venda que el mundo ha puesto en nosotros sea eliminada. Cierre sus ojos. Y los que están, si usted ha escuchado esta palabra por primera vez, dígale: Señor. Y los que sienten que han seguido al Señor, que han trabajado fuertemente al Señor, pero que se encuentran perdidos, o los que ya no trabajan para el Señor y se sienten nuevamente mendigos del mundo porque han escuchado cosas que no tienen que escuchar, porque han escuchado cosas de personas que lo que han querido es apartar al Señor. Hoy es un nuevo comienzo para la persona que puede abrir su corazón porque Jesús está pasando por aquí. Y dígale al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de este corazón, de este pobre que está desolado, de este pobre que está perdido, o de este pobre que lo tiene todo pero no lo tiene nada, de este pobre que se siente conforme con lo que el mundo le da. Quiero verte nuevamente, atesorarte en mi corazón, recibirte en mi vida como Señor y Salvador, y pueda entregarte yo mi vida eterna y atesorar todas las bendiciones que tú me das. Pero la mayor bendición es poder verte y estar contigo nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús, denle un fuerte aplauso. Amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsés. Todo este tiempo que hemos estado de pandemia, hemos hecho esto que voy a hacer. Nos hemos estado reuniendo. Este mensaje, siento en mi espíritu
que nos ha abierto los ojos a muchos. Aquí, y quienes están siguiéndonos a través de YouTube, a través de Facebook. Hoy es un día de desafío. Quizás usted está parado en el camino, viviendo alguna situación difícil a nivel de su salud, a nivel alguna dificultad. El Señor sabe dónde usted está, en la condición que está. El Señor escucha el clamor que usted tiene delante de Él constantemente por eso. Yo no quiero hoy que nos salgamos de aquí sin que usted siga en fe ese milagro que así como Dios lo hizo con Bartimeo, lo haga con usted. Hemos hecho llamados durante todos estos tiempos por respetar los protocolos y todo lo demás. No le voy a pedir tampoco que esté pasando al frente. Quiero decirle que usted incline su rostro y ponga esa causa, esa petición, esa necesidad que usted tiene delante del Señor. Pero que hoy el Señor está aquí en este lugar, usted lo está escuchando, está abriendo sus ojos espirituales. Este momento allí y la intimidad del Señor. Qué hermoso esto que se nos enseñó. Este Bartimeo se quitó la capa, aquello que lo aferraba a su pasado, a su condición. Él tuvo la fe para creer que ese día iba a operar un cambio por el Espíritu Santo. Y esa es la fe que yo le estoy diciendo a usted que tenga hoy, en esta mañana, en cualquier situación en lo que usted esté pasando. Póngase en pie. Póngase en pie allí, en la intimidad de su corazón, en la intimidad de su espíritu. El Espíritu del Señor. Dígale, Señor, esta es mi causa, esta es mi necesidad, esta es mi petición, esta es mi oración. Tome este momento y hoy aquí el Señor ha abierto nuestros ojos para mirarlo con los ojos de la fe. Yo estoy aquí, dice el Señor por su palabra. Yo sé lo que has sufrido, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás teniendo. Y hoy nuestros ojos espirituales son abiertos, así como Bartimeo. Ore ahí usted, a su propia oración, a su propia oración. Y dígale, Señor, yo clamo a ti, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Clámelo allí desde lo profundo, desde sus entrañas. El Señor te escucha, Él sabe qué está pasando, dónde estás. Y hoy por la fe, en el nombre de Jesús, dígale, Señor, hoy por la fe, yo me aferro a ti. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo que tú anhelas? Pero hoy, en el nombre del Señor, agárrese a Él. Y recuerde este día, 28 de febrero. El día en que el Señor operó en tu vida y empezó a hacer cambios en tu vida, que empezó a abrir tus ojos. Recuerde este día y entonces 28 de febrero no es un día cualquiera. Es 28 de febrero, el último día del mes que tiene menos días en todo el calendario. Dígale, Señor, aquí está mi causa y a partir de aquí yo hago un cambio, Señor. Como Bartimeo también arrojo mi capa, quizás es una capa de dolor, de resentimiento, de orgullo, aquello que lo está oprimiendo, que no lo deja vivir en libertad. Pero hoy se corta en el nombre de Jesús y usted reciba por la fe ese milagro del Señor. Padre, yo oro cada una de las personas que están aquí, las que nos están mirando también, en la que por tu Espíritu Santo nos has administrado y nos estás enseñando.
yo puedo sentir esa presencia tuya, esa quietud. Y a partir de hoy, recordando este 28 de febrero, vamos como Bartimeo a contar las maravillas y las grandes cosas que tú empezaste a hacer hoy en este día por cada uno de nosotros. Francés dijo al final que muchas veces somos como Bartimeo a la inversa, que teniendo ojos no vemos y que hemos estado sirviendo, pero hoy es el día de reconciliación para muchos. Sé que usted hizo la oración también cuando Francés la hizo. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo. Ese pueblo al que él había redimido de la esclavitud en la tierra de José en Egipto. 400 años estuvieron allí, clamaron al Señor y el Señor los oyó y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Usted y yo somos simiente de Abraham en Cristo y herederos de las promesas. Estamos en el pacto y por eso es que Él nos redimió de nuestra condición, de nuestra situación en la que estábamos. Y esta bendición con la que le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón, cada domingo en nuestro servicio la declaramos sobre su pueblo, sobre los redimidos, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Qué hermoso eso, Señor. Tu rostro alumbrando en nuestro rostro para mirarte a ti como Bartimeo. No andando más en tinieblas, no andando más en oscuridad, no andando más en oprobio, no andando más en debilidad, no mendigando, sino, Señor, aferrándonos a ti, mirando tu rostro. Así, Señor, como dice también tu escritura, que aquellos animales miran la mano de su amo que les da de comer y vuelven a ver a su amo. Así, Señor, tú nos miras. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, clamó Bartimeo. El Señor está teniendo esa misericordia hoy contigo. Tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré, dijo el Señor. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar y allí donde ustedes se encuentran mirando nuestra transmisión. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Una recomendación: siempre vamos a salir las primeras filas, los demás nos vamos esperando que se vaya desocupando la entrada. De acuerdo con esto, entonces nos esperamos brevemente. Mientras tanto, busquemos a alguien que nos ha saludado y vamos saliendo de manera ordenada.